Hola, saludos, gracia y paz para todos. Estamos de nuevo por acá leyendo la palabra de Dios y estamos leyendo el capítulo 10 del Evangelio según Mateo. Y quizás todos ustedes han leído la porción donde, por ejemplo, la Reina Valera 1960 habla de las persecuciones venideras. Quiero hablar de esto en este momento para tocar puntos que quizás no sean conocidos. Por ejemplo, el versículo 21 dice: el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Todos hemos leído estos versículos muchas veces en nuestra vida y quizás hemos pensado que esto se refiere a la confrontación cotidiana cuando uno se identifica como cristiano y abandona la vida normal con los compañeros, con los amigos, con los familiares, y entonces cree que esa confrontación que se produce por causa de nuestro paso hacia la nueva fe es lo que está causando la división. Y aunque esto tiene algo como un fundamento inicial, no lo es todo, porque esta porción en la que veremos un poco más abajo tiene mucho más allá y va más bien dirigida hacia el final de los tiempos, hacia la vida del cristiano en el final de los tiempos. El versículo 34 de este capítulo 10 del Evangelio de Mateo dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Y como podemos ver en otras porciones bíblicas, el griego machaira, que es el que se usa para espada, se refiere a inclusive una confrontación que lleva a la muerte, como es el caso de la machaira que se usa en el segundo sello, en el capítulo 6 del libro de Revelaciones o de Apocalipsis. Es una espada que lleva a la muerte. Sin embargo, la machaira también es la espada que menciona Pablo en el capítulo 6 del libro a los Efesios, de la carta a los Efesios, perdón, como necesaria como parte de la vestidura del Hijo de Dios que está preparado para la confrontación. Y sabemos que esta machaira no es una espada de paz, tampoco es una espada de paz la que menciona Pablo en su carta a los Efesios, es una espada de guerra. Y en los términos del final de los tiempos, es una espada que lleva a la muerte. La espada que se le da al caballo rojo es una espada de confrontación en el mundo para que se maten unos a otros. Y entonces esta es la misma espada de la cual nos está hablando este versículo que estamos hablando en este momento, que acabamos de mencionar, el versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Entonces el versículo 35 dice: porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Como podemos ver, esta es una confrontación en el ámbito familiar, dentro del núcleo de la familia. Y como digo, no es una confrontación sencilla en cuanto a que yo tengo una nueva fe y tú no estás de acuerdo con mi fe. No, esta es una confrontación que va a llevar a la muerte, al asesinato, a la violencia, porque la machaira, que es la espada, como explicaba hace un momento, tiene esta particularidad, es una espada de muerte. Como dice este versículo: porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. La palabra griega usada para disensión es dichasó. Y como vemos aquí abajo,
en esta ayuda a los estudios de palabra. Esta palabra dichazó tiene el número 1369 en la concordancia bíblica Strong y la explicación es la siguiente. Es cortado en dos partes o separado en pedazos, como dice acá, cortar en pedazos. El Señor dice, como acabamos de leer acá, dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre. Es decir, la palabra disensión es dichazó, que es cortar en pedazos. Lo que podemos entender acá de esto es que la venida del Señor va a separar la familia en pedazos. Y estos pedazos son los que están del lado del Señor y los que no están del lado de Él. Pero insisto, no es una confrontación sencilla de que, bueno, allá tú con tu fe, yo te respeto tu fe, tú me respetas la mía. No, esta es una confrontación que lleva a la muerte, al asesinato. Dice, he venido para cortar en pedazos, para separar en pedazos al hombre contra su padre, de manera que el hijo es un pedazo y el padre es otro pedazo. La hija es un pedazo, la madre es otro pedazo. Y la nuera es un pedazo y la suegra es otro pedazo. Y esos pedazos están separados y el Señor vino precisamente para eso, para separarlos. Y quizás uno pudiera pensar en este momento que esto no es cierto, pues porque el Señor no vino para que hubiese problemas y confrontación, porque Él nos dio paz y Él nos da paz. Pero tenemos que entender esto a la luz de las dos generaciones, de los dos linajes, porque dentro del núcleo familiar, dentro de un núcleo familiar cualquiera, hay miembros del núcleo familiar cuyo corazón es de acuerdo al linaje de Caín, pero hay otro cuyo corazón es de acuerdo al linaje santo, al linaje de arriba, al linaje de arriba. Y esto quizás nunca se hubiese percibido, nadie se hubiese dado cuenta, a menos que el Señor hubiese venido. Y por causa del nombre del Señor, la tradición de confrontación que fue generada en Génesis 3:15 se mantiene a lo largo de la existencia del mundo y de la vida en el mundo, y aún se manifiesta dentro de los hogares, al punto de que entre un hijo y su padre, uno de ellos tiene el corazón conforme a Yahweh, conforme al Padre Creador, y el otro tiene el corazón conforme a Satanás. Y así la hija contra la madre, y así la nuera contra su suegra. Ahora entendamos esto, el Señor vino para eso, vino para partir en pedazos, vino para que se pusiera en evidencia quién le pertenece a Él y quién no. Esto es necesario que ocurra en los hogares, y ahora en este tiempo va a estar ocurriendo con más razón. La palabra disensión en el griego dichazó es partir en pedazos. Entonces dice el versículo 36, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y aquí es donde está quizás la explicación más clara para que podamos comprender este término. Veamos. El término griego para enemigos es la palabra ectros. Como vemos acá es la 2190 en la concordancia bíblica Strong. Ahora, veamos qué nos dice. La definición que nos dan de esta palabra es la siguiente. Es un enemigo, alguien abiertamente hostil, animado por un odio profundamente arraigado. Implica hostilidad irreconciliable procedente de un odio personal. La otra explicación que está más abajo dice, describe a una persona resuelta a infligir daño, es decir, impulsada por una enemistad irreconciliable y profundamente arraigada. Quiere decir entonces, hermano y hermana que me ves ahora, que cuando en un núcleo familiar, bien sea el familiar íntimo de papá, mamá, hijo, o el familiar extendido con los primos,
se produce una enemistad o una confrontación por causa de la fe de alguien, no crea que esto proviene de una circunstancia cultural o de tradición. No, esto proviene porque desde el huerto del Edén hay una enemistad irreconciliable. El Señor dijo que pondría enemistad entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la culebra. La descendencia de la culebra buscaría morder el talón de la descendencia de la mujer y la descendencia de la mujer buscaría pisarle la cabeza a la descendencia de la culebra. Es una pelea, es una confrontación que va desde el huerto del Edén hace 4000 años atrás. Y es una confrontación que se irá hasta el final de los tiempos, porque el capítulo 12 de Apocalipsis nos cuenta cómo el dragón lanzó por su boca un río que quería ahogar, asfixiar, matar a la mujer que tenía dentro de sí al niño que vendría al mundo, pero que también de ella saldría una descendencia. La intención del dragón era destruir la descendencia de la mujer, y la descendencia de la mujer somos tú y yo que hemos creído en el Hijo de Dios, en Yeshua. Pero esta confrontación está dormida mientras no aparece el Señor dentro de un hogar. Cuando alguno dentro de un núcleo familiar manifiesta su fe, se comienzan a mover los sentimientos que ni siquiera se saben que están ahí adentro, pero que son producto de a dónde pertenece el corazón de cada uno. Entonces el Señor va a culminar esta enseñanza diciendo: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. La palabra usada para amar acá no es el término ágape. El término ágape es aquel que implica el amar por decisión personal, morir por alguien para su bienestar, así como hizo el Señor Yeshua con nosotros, que murió para que nosotros fuésemos salvados. No, la palabra usada acá para el amor es la palabra fileo, y este es un afecto más bien de amistad, un afecto que proviene más bien de un sentimiento. Es un sentimiento y no una decisión personal. Entonces, acá lo que está diciendo el Señor es: si tú prefieres evitar la confrontación, si tú prefieres evitar las consecuencias del repudio, entonces no eres digno de mí. Quiere decir entonces que el Señor está llamando a la confrontación dentro del hogar. Si alguno es confrontado dentro del hogar por causa de su fe, tiene que dar respuesta a ello y enfrentarse a aquellos que se levantarán contra él. Pero esto va a cobrar más vigencia aún mientras nos acercamos al final de los tiempos, cuando la descendencia de Caín, que son los Illuminatis que están en el mundo en este momento induciendo la muerte ellos pretenden matar alrededor de 7.000 millones de personas con sus plagas, con sus pestes, con sus terremotos, guerra y hambre. Ellos van a salir a las calles a buscar a los cristianos, lo van a perseguir porque ha sido el propósito del dragón eliminar descendencia de los cristianos en el mundo. Y cuando tus familiares sepan, cuando tus familiares vean que el ejército está en su casa, ellos te van a acusar a ti y debes estar preparado para eso. Esto va a suceder. Ellos te van a acusar a ti y van a decir que ellos no pertenecen a esa fe, que el que pertenece a la fe eres tú. En ese momento, cuando te tiemblen las piernas por causa de eso, es cuando el Señor está esperando tu respuesta. Porque el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Si alguno busca hacer acuerdo con aquel que le está acusando para que no lo señale delante de las autoridades, bueno, podrá haber ganado su vida en ese momento, no lo matarán, pero quiero que sepa que ha perdido la vida eterna. La ha perdido porque el Señor no aceptará ese tipo de apostasía. Para eso vino Él, para causar disensión, para que se manifestara quién era uno y quién era otro. ¿A dónde está su corazón? Por eso dice, ya para finalizar esta enseñanza,
El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Ya sabes pues cuál es la decisión que debes tomar y ya sabes pues qué es lo que vas a esperar en tu núcleo familiar. Dios te bendiga.